Bien, ya he puesto grabar. Voy a empezar con la explicación de lo que les acabo de colgar, que es el manual de cálculo de cargas. Lo tienen en la actividad, ¿vale? En el módulo de actividades de la unidad 6 van a ver este pequeño mini manual, ¿vale? Son 18 páginas que no hay que estudiar de memoria, son solo páginas para la parte B de cálculo, ¿vale? Esta parte de cálculo, y para dejarlo claro, quien me haga las actividades no entra en examen. Si hay alguien que no me entrega las actividades, sí les entrará esta parte como parte de cálculo en el examen. ¿De acuerdo? Y si no es ADEXE ni nada. O sea que vale la pena hacer las actividades. Lo acabo de poner, está aquí. Manual de cálculo de cámaras frigoríficas, dentro de la actividad del tema 6. No, denle aquí arriba a recargar. En el tema 6. No, que le deja este 5, te acabo de decir, que actualice, como lo acabo de subir. Arriba de hoja de cálculo. Vale, ese es el manual. ¿Ya lo tienen? Vale, entonces, primero que nada, ¿qué es lo que necesitan saber de las cámaras frigoríficas? ¿Qué es una cámara frigorífica? Como todavía no se ha leído el manual, al menos eso es un concepto general. ¿Quién me podría definir una cámara frigorífica? ¿Qué consideran como cámara frigorífica? Un congelador grande, ¿vale? Es decir, un recinto más o menos grande donde vamos a mantener ciertos alimentos, normalmente alimentos, aunque también sabemos que existen cámaras frigoríficas, por ejemplo, en los hospitales. Pero bueno, vamos a generalizar en alimentos. No vamos a considerar esa parte. Pues más o menos grandes, que lo que hacen es mantener una temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Entonces, si nosotros queremos una cámara para conservar fruta fresca, eso ya es una cámara frigorífica, porque la fruta la tendremos a una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Si lo que vamos a tener es pescado congelado, también es una cámara frigorífica, aunque estemos en el punto de congelación. ¿Vale? Entonces tendremos varios niveles de temperatura a tener en cuenta. Bueno, feliz año. ¿Verdad? No les había dicho feliz año a nadie. Bueno, entonces ese es el primer concepto a tener en cuenta, las cámaras frigoríficas. ¿Qué valores vamos a tener nosotros que tener en cuenta, así a voz de pronto, que creen que necesitaremos saber para poder dimensionar una cámara frigorífica? La temperatura de funcionamiento de la cámara, ¿vale? La temperatura interior. El volumen de la habitación total, ¿vale? Perfecto, muy bien, muy intuitiva. Volumen, la temperatura interior, nos hará falta saber cuál es la temperatura exterior para, por el tema de transmisión térmica, poder controlar el flujo de temperatura y que no tengamos pérdidas, ¿no? ¿Qué más datos creen que nos hace falta? El aislamiento de qué material están hechas las paredes de la cámara. Bien, ¿qué más? El contenido que vamos a tener en la cámara, qué producto es el que vamos a almacenar. Y por lo tanto, necesitaremos saber, como dijo antes Eva, las distintas temperaturas que tendremos que tener en la cámara. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas creen que hace falta saber? ¿Qué más puede influenciar? Las pérdidas que podemos tener, ¿debido a qué? Por ejemplo, eso se le llama renovaciones de aire. Bien, ¿qué más? Por la diferencia de temperatura ambiente, eso era lo que estaba diciendo Eva antes, de que teníamos que saber la temperatura interior y yo expliqué la temperatura exterior. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué creen? ¿Alguna otra cosa que creen que pueda ser motivo para elevar la temperatura dentro de la cámara y por lo tanto tenerla que tener en cuenta? Depende de lo que se esté almacenando, que no sea no sé cómo explicarlo, ¿no? La rotación. Bueno, es lo mismo meter en una cámara un montón de mercancía de golpe que tener diferentes procesos. Perfecto, también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa parte está explicada en el otro manual de cámaras frigoríficas, no en el de cálculo. Pero sí. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Tiene que ver algo que tenga puerta, ¿no? Eso fue lo que dijo ahora Domingo de las... Sí, todavía se está ubicando. Sí, pero sí, perfecto.
Las puertas es por las renovaciones de aire. Entra aire caliente del exterior, hay que considerarlo. También las cosas que no hemos dicho ahora mismo es, el producto que lo voy a hacer, simplemente conservarlo o lo voy a congelar. Tengo que saber eso, lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo que me entre un producto a temperatura ambiente, 25 grados, por ejemplo, y yo lo vaya a tener que mantener a 10, 12 grados, a que lo que vaya a hacer es, me entra a temperatura ambiente y lo voy a congelar a 0 grados. ¿Vale? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. O me viene el producto ya en un camión refrigerado. Son factores a tener en cuenta porque es, a final de cuentas, la temperatura a la que me va a llegar el producto. Mientras más frío me llegue, mejor, porque menos frío le tendré que dar yo. ¿Vale? Bien. Cosas que no han dicho. El número de personas que hayan dentro de la cámara. Mientras más personas, las personas desprendemos calor corporal. Todo ese calor, si fueran 10 personas dentro de una cámara, es una carga térmica importante a tener en cuenta. Otro factor, las luminarias. No es lo mismo tener un fluorescente, una luz incandescente o tener una bombilla de ahorro energético. Todos esos factores son calor. La luz nos da calor también dentro de la cámara. ¿Vale? Entonces, más o menos, hemos intuido un poco los factores que hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar nuestra cámara frigorífica, ¿verdad? Más o menos fácil esa parte. Bien, entonces, vamos a empezar con el primero de todos que he puesto en el manual. La transmisión a través de los paramentos. Traducción. Las pérdidas de calor a través de las paredes, suelo o techo. ¿Vale? Entonces, para poder tener en cuenta esto, como antes decían por ahí Domingo, tenemos que tener en cuenta de qué material está hecho la pared. Porque dependiendo del material de que esté hecha, sabemos que cambia ¿qué cosa? La conductividad térmica del material. Y si cambia la conductividad, por lo tanto, cambiará la transferencia de calor a través de las paredes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo dimensionaremos nosotros para poder calcular cuál es la conductividad, la K? Utilizaremos esta fórmula. El coeficiente de transmisión térmica K será igual a la conductividad térmica del material, que la sacaremos de tabla, dividido por el espesor. ¿Vale? Aquí les he puesto tablas de conductividades térmicas de diferentes materiales, ¿vale? Dependiendo de la densidad del material. Eso lo tendrán que saber ustedes según sea el material que les estén dando para calcularlo, ¿vale? Normalmente, en los ejercicios que yo les he dado, vamos a considerar que tenemos el poliestireno expandido con un grosor de 15 a 20 centímetros, a no ser que les diga lo contrario, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo calculamos cuál es el espesor de la pared? El espesor que necesito para tener la menor cantidad posible de pérdidas de calor. Pues lo calcularemos como el producto de esa conductividad térmica del material multiplicado por la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior dividido por el calor total. Si se fijan, esta es la misma ecuación que utilizábamos en el primer parcial para hallar la conductividad térmica a través de paredes. Simplemente despejemos la Q de la ecuación y nos va a quedar lo mismo que hacemos la otra vez. ¿Vale? Entonces, este sería el método de cálculo. ¿De acuerdo? Así determinaríamos el espesor. Una vez que ya tengamos el espesor, simplemente nos venimos a la expresión del coeficiente de transmisión térmica y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Y entonces, para calcular el calor, no les puse la fórmula, esto fue una errata mía. Vale. El calor lo calculamos con la misma expresión de siempre. El calor es igual, ¿cómo era? La transmisión a través de paredes. Q era igual a la K por el incremento de temperatura. ¿Se acuerdan? Sí. La cara de, sí, me suena. Vale, venga. Las temperaturas les he puesto para saber cuál es la temperatura exterior de cálculo, tomaremos como referencia, a no ser que yo les diga lo contrario, las que vienen en esta tabla, ¿vale?
Por ejemplo, si les digo que estamos en Las Palmas, la temperatura exterior es 24 grados para el cálculo y la humedad relativa creo que era 66 en la siguiente columna, sí. Vale, son los dos datos que nos van a hacer falta en un principio. ¿Bien hasta aquí? Vale. Para calcular las pérdidas de calor admisibles por los paramentos, ¿se acuerdan que la fórmula que les puse antes venía la Q en el denominador? En la que les puse hace un momento del espesor. Esa Q se pone así porque la vamos a estimar, ¿vale? Siempre se van a considerar los mismos valores. Estos valores van a ser, si estamos hablando de una cámara de conservación, bueno, pues usted. Si hablamos de una cámara de conservación, el valor es de 8. Y si hablamos de una cámara de congelación, el valor es de 6. ¿Vale? Entonces, estos valores siempre iguales. Se los aprenden de memoria o, bueno, los practican con hacer 2 o 3 ejercicios que les he puesto, se les va a quedar enseguida qué valores es que tienen que poner. Bien. Habíamos dicho que otro factor a tener en cuenta era el cálculo de la carga térmica por renovación de aire. ¿Vale? Habíamos dicho que las renovaciones de aire en una cámara frigorífica, que no tenemos ventanas, lógicamente porque no nos interesa, solo tienen lugar a través de las puertas. ¿Vale? Entonces, lo normal, como es muy difícil estimar el tamaño de la puerta de la cámara, cuántas veces al día la vamos a abrir y cerrar, porque habrán días que se abra mucho y habrá días en los que prácticamente no se abra. Entonces, como eso es difícil de determinar, lo que se hace es estimarla según el volumen de la cámara. Entonces, vamos a considerar que las renovaciones de aire, que van a ver que en la fórmula ahora cuando lo utilicemos es N, va a depender del volumen de la cámara. Y dependerá de si estamos hablando de una cámara de conservación, temperatura sobre 0 grados centígrados, o una cámara de congelación bajo 0 grados. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que tengamos, cogeremos un número de renovaciones u otro. ¿Han entendido? Por ejemplo, si le digo una cámara frigorífica de 550 metros cúbicos, que la utilizamos para almacenar pescado congelado. ¿Cuál sería el número de renovaciones que tengo que considerar? Es bajo 0 grados, he dicho 550 metros cúbicos, ¿cuál cogerían? ¿La de 500 o la de 700? 700, siempre nos interesa coger el valor superior para no quedarnos cortos y que el producto no se nos eche a perder. ¿Vale? Siempre es mejor un poquito más de frío que quedarnos cortos. Cámara frigorífica sobre 0, ¿no? Bajo 0 es para cámara de congelación. Yo he dicho una cámara para almacenar, no he dicho ni frigorífico, no he dicho de conservación, no he dicho nada, sino para almacenar pescado congelado, bajo 0 grados. ¿Vale? Y se le llama en general cámara frigorífica. No es ni de congelación o conservación, cámara frigorífica. ¿Vale? Por eso la trampa estaba ahí. Cámara frigorífica de conservación de pescado congelado. Yo voy a conservarlo, pero a una temperatura de congelación. ¿Vale? Bien, entonces me quedaría con la de 700, en este caso bajo 0 grados, 2,3 renovaciones al día. ¿Vale? Bien, y entonces, ¿qué otro dato nos va a hacer falta ahora para poder determinar cómo influye el calor que lleva ese aire? Recordemos el primer parcial. ¿Qué valor podíamos nosotros tener para poder determinar el calor que llevaba un aire? Cuando hacíamos balances de energía, ¿qué teníamos que buscar en el Psycho2? ¿Qué valor de las propiedades del aire? No me refiero en sí al proceso, sino a un valor. ¿Qué propiedad del aire es la que nos interesa? ¿Ya? Sí, sí. La humedad relativa, ¿no? La que lleva la energía, ¿quién es? De todas las propiedades del aire, ¿quién era la que estaba asociada con energía cuando hacíamos balance de energía? La entalpía. Nos hace falta conocer la entalpía del aire interior y la entalpía del aire exterior. Con lo cual volveremos a tener que recurrir al Psycho2. ¿De acuerdo? Ahora con un ejemplo, que lo vamos a hacer después,
veremos que recordaremos cómo se mete. Para la temperatura exterior es fácil, porque ya lo hemos sacado de tabla, 24 grados y 66% de humedad relativa. Ese es fácil, metemos esos datos y ya tenemos la entalpía. Con ese no tenemos problema. Con el que vamos a tener problemas es con la entalpía del aire interior, porque la entalpía del aire interior va a depender de las condiciones de humedad que yo necesito en el interior de la cámara y la temperatura que yo necesite en el interior de la cámara. ¿Y de qué van a depender esos dos factores? De qué tipo de alimento está almacenando en la cámara. Vale, ahora lo veremos cuando lleguemos a las tablas. ¿Por los momentos me están siguiendo? Vale. A pesar de todo, ven que los conceptos que hemos ido dando, todos los del primer parcial, se están viendo relacionados en esta unidad, ¿verdad? Al menos la parte práctica. Vale, entonces, finalmente, teniendo ya los valores de entalpía, teniendo ya el número de renovaciones de aire, que es la N, sabiendo cuál es el volumen de la cámara, el único dato que nos queda calcular es la densidad del aire exterior. ¿Vale? La densidad del aire exterior la calcularemos es como 1 partido el volumen específico del aire exterior. Que volumen específico, recuerden que nos lo daba el Psicotool. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta aquí? Ahora lo verán un poquito mejor cuando hagamos el ejemplo y lo hagamos todo despacito, pero prefiero explicarles primero la teoría y después hacer el ejemplo. Vale. Vamos a ver las ganancias debidas o lo que hay que considerar de ganancias de calor debidas a las personas y la ventilación, que eso antes se me olvidó, el motor. Acuérdense que si tenemos un ventilador, está funcionando, es un elemento mecánico, produce calor, ¿vale? Y por las piezas mecánicas siempre se va a calentar al final de cuentas. Entonces, como eso hay que tenerlo en cuenta, también lo consideraremos como carga térmica, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero por las personas. El calor generado por las personas se va a calcular como el producto del número de personas por el calor que se supone que transmite una persona por el tiempo que se estime que la persona va a estar en el interior de la cámara. ¿Vale? Son factores lógicos a la hora de decir, influyen, ¿no? El tiempo que va a estar en el interior de la cámara, diremos que varía de 0,5 a 5 horas al día. Normalmente no va a estar una persona, por mucho que queramos, en una cámara es entrar, coger el producto y salir. No se va a quedar en el interior de la cámara. Entonces, como ese es el objetivo, se supone que no va a estar mucho tiempo dentro. La estimación del tiempo que va a estar dentro de la cámara ya depende de la experiencia, de lo que nos diga la persona que nos haya pedido que hagamos el presupuesto. Ya depende de muchos factores porque no es lo mismo una cámara frigorífica es solamente almacenamiento que una cámara que ya se dedique, por ejemplo, a distribuir a todos los supermercados, por ejemplo, Mercadona de toda la isla. Esa sí tendrá mucho más movimiento, sobre todo por las mañanas, pero el resto del día no, porque hacen la distribución por la mañana y el resto del día ya no distribuyen. Entonces, esos factores son los que tendremos que considerar, pedir sobre todo la experiencia. Yo para los problemas, en el caso de que yo no les diga nada, consideren 2 horas al día, ¿vale? Y en cuanto a al calor desprendido por las personas, le vamos a dar un valor que vamos a obtener o bien de esta tabla o bien de la fórmula. Son valores que totalmente los valores de la tabla están sacados de la fórmula, pero bueno, como una ayuda, digámoslo así. Y se calcula como 270 menos 6 por la temperatura de régimen de la cámara, ¿vale? Temperatura de régimen. ¿Bien hasta aquí? Vale. Calor liberado por la iluminación interior. Aquí solo va a ser la potencia de la luminaria por el tiempo que estimemos que va a estar encendida. Para zonas de almacenamiento consideraremos por regla general 12 vatios por metro cuadrado. Y para zonas de trabajo 27 vatios por metro cuadrado. Si hacemos un buen diseño de la cámara, y nosotros seamos los que estemos diseñando,
En ese caso sí tendríamos que tener en cuenta dónde está la zona de pasillos, dónde están las zonas de almacenamiento. Si hay una estantería, pues le ponemos la luminaria de 12. Si hay un pasillo, le ponemos la luminaria de 27. Según sea el largo de la cámara, tendrá que llevar más o menos luminarias. Entonces, todos esos serán factores que normalmente, con sinceridad, lo hará el ingeniero, no lo tendrían por qué hacer ustedes. Pero bueno, que hay que tener en cuenta. Además, hay que considerar que si son fluorescentes, estos valores los multiplicaremos por 1,25, porque se le añade un 25% más de la potencia. ¿Saben por qué? Los fluorescentes, porque los fluorescentes dan más calor. ¿El transformador? El fluorescente tiene un pequeño transformador que genera calor, ¿vale? Las luminarias normales no, ¿vale? Entonces, bueno, aquí son fluorescentes. Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y después también tendremos que tener en cuenta si es una lámpara de bajo consumo, ¿vale? Si es de bajo consumo, podemos dividir estos valores entre 0,2, ¿vale? Perdón, multiplicar estos valores por el 0,2. Vale, eso en cuanto a las luminarias. Y por último, la de los ventiladores, la consideraremos como V es el volumen interior de la cámara, CD es el calor por unidad de volumen. Traducción, es el calor que me va a producir el ventilador dentro de la cámara, y como va a depender la cantidad de volumen que tenga que ventilar el ventilador, valga la redundancia, que mover el ventilador, mejor dicho, pues va a depender del volumen de la cámara, por eso dice calor por unidad de volumen. Calor por metro cúbico. Calor por metro cúbico, exacto. Ese valor normalmente lo vamos a considerar como 50, siempre lo vamos a sobredimensionar, ¿vale? A no ser que tengamos los datos exactos del tipo de máquina que tenemos instalada, ¿vale? Pero como casi nunca lo vamos a tener, pues es preferible lo que les decía antes, sobredimensionar y que nuestros productos no se nos vayan a poner malos, ¿vale? 50, entonces. 50 es el valor que vamos a tomar para la sede. Bien, estas son todas las cargas que tenemos que tener en cuenta, digámoslo así, que no son del producto, sino todas las demás cargas. Vamos a ver ahora las cargas debidas al producto. La carga total va a ser la suma de 3 cargas. Las necesidades de enfriamiento sin llegar a la temperatura de congelación, las necesidades del calor latente que voy a necesitar para que se produzca la congelación, y después las necesidades de bajar la temperatura, otro calor sensible, hasta la temperatura de conservación, siempre y cuando ésta sea por debajo de la temperatura de congelación. ¿Vale? Si se acuerdan, esto es un poquito más o menos el cambio de fase. Es como si dijéramos, yo les doy un producto en estado líquido y hay que pasarlo a estado sólido. Entonces, ¿qué procesos tenemos que tener en cuenta? Calor sensible, calor latente y otra vez calor sensible. Pues son estos 3 calores que hemos dicho aquí, ¿vale? Aquí tienen una tabla en la que les he puesto diferentes alimentos con sus diferentes propiedades. Fíjense que en estas tablas los valores que nos van a interesar son las temperaturas de congelación. ¿Por qué? Yo, por lógica, si voy a mantener un producto congelado, la temperatura de congelación, si yo voy a congelar un producto, necesitaré saber ¿cómo lo voy a congelar? Todos los productos no se congelan a la misma temperatura. Tienen diferente cantidad de agua, por lo tanto, será diferente punto de congelación que tenga cada producto. Además, me hará falta porque si yo dentro de la cámara voy a llevar a cabo el proceso de congelación, no puedo tener una manzana, por ejemplo, que me dice que se congela a menos 2 grados centígrados y ponerle, por ejemplo, uno que tenga unas uvas que se congelan a menos 3. Ya las temperaturas de congelación de los 2 alimentos son diferentes. Entonces, no los puedo tener los 2 alimentos congelándolos al mismo tiempo en la misma cámara. Ya hablaremos de otro tema si decimos la temperatura de conservación en el interior de la cámara,
¿vale? Las temperaturas de conservación la tenemos donde dice temperatura larga y temperatura corta, ¿vale? Básicamente la que a nosotros nos interesa es la temperatura. Normalmente preguntaremos cómo va a ser esa cámara. Vamos a tener el alimento congelado o almacenado, mejor dicho, durante un largo periodo de tiempo, o lo vamos a tener en plan de entra y sale. Cambian las temperaturas, ¿vale? Entonces nos tienen que dar esas indicaciones para nosotros poder determinar las cargas. Lo que sí buscaremos es que más o menos las temperaturas de almacenamiento sean lo más parecidas posible. Si es nos fijaremos normalmente en la temperatura corta. Fíjense que en las temperaturas largas las temperaturas tienden a parecerse bastante mucho más, ¿vale? Entonces nos quedaremos con las temperaturas cortas. Después tienen los diferentes calores. Calor específico antes de la congelación, el que nos va a hacer falta saber para calcular ese calor sensible desde la temperatura a la que nos llega el producto hasta la temperatura a la que queramos almacenarlo. ¿Bien hasta ahí? Calor específico después de la congelación. Este es el calor que nos hará falta para calcular el calor sensible una vez que hemos congelado el producto y lo llevamos hasta la temperatura de régimen, hasta la temperatura a la que lo vamos a mantener en el interior de la cámara. ¿Bien hasta aquí? Calor latente de congelación. Este calor es el calor que necesitaremos para calcular el calor latente por cambiar de estado fresco a estado congelado cada uno de estos productos. Y el calor de respiración. Los alimentos sudan. Eso lo sabemos cuando los tenemos en la nevera y vemos que de repente la bolsa se empieza a empañar, ¿no? Los alimentos tienen esa respiración, ¿vale? Esa transpiración. Entonces hay que tenerlo en cuenta como un calor siempre y cuando no tengamos el producto congelado, ¿vale? Los productos congelados no respiran, eso sí que no sudan, ¿vale? Entonces tenganlo en cuenta porque podría ser una forma de, digamos así, pillarlas en algún tipo de ejercicio. Los que les he puesto hoy son bastante sencillitos. La semana que viene les pondré otros ejercicios de cámara un poquito más complicados con estas pegas que les estoy nombrando ahora, ¿vale? Para que las tengan en cuenta. ¿Entendido cómo funcionan las tablas? Bien, ¿no? Vale. Si estamos hablando solamente de una cámara de conservación, habíamos dicho que necesitamos un calor sensible. El calor sensible se calculaba como la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso que lo hacíamos la lección pasada? Pues, ¿qué nos va a hacer falta saber? ¿Cuál es la masa del producto? ¿Cuál es el calor sensible antes de la congelación? ¿Cuál es la temperatura de entrada del producto? Lo que les decía antes, no es lo mismo que nos venga un producto a temperatura ambiente a que nos venga ya el producto en un camión de refrigerado, ¿vale? El producto nos llegará a diferentes temperaturas. También nos va a hacer falta saber a qué temperatura quiero poner el producto, cuál es la temperatura de funcionamiento de la cámara, la temperatura interior. Y ahora nos aparecen dos factores más. El factor de embalaje es un factor porque, lógicamente, estamos hablando del producto, pero es que el producto no me va a llegar la zanahoria así suelta. Yo tendré que coger esa zanahoria y está metida en su paquetito, ya sea plástico, ya sea corcho, ya sea caja de madera. Se dependerá de qué embalaje le vaya a dar, ¿vale? No les puse los valores de factor de embalaje. Bueno, ahora se los pongo. El factor de embalaje normalmente vamos a considerarlo como 1,15 porque vamos a considerar que nos vienen en bolsa plástica, ¿vale? Es el más genérico y también es el más restrictivo. La madera es más aislante. Bueno, la madera en realidad sería más la aislante, pero bueno, casi nada ya no suele venir en cajas de madera. $1,15. Cámara de conservación de congelados. Fíjense que estamos en conservación, lo mismo. Sería el calor sensible, pero en este caso para llevarlo desde la temperatura de congelación del producto hasta la temperatura de funcionamiento de la cámara, ¿vale?
multiplicado por el factor de embalaje y dividido por 0,86. 0,86 es simplemente un factor que ya considera ciertas pérdidas, ¿vale? Si estamos hablando que vamos a congelar el producto dentro de la propia cámara, viene un calor latente. Los calores latentes eran la masa por el calor latente. Y el 0,86 lo que les decía, por considerar esas pequeñas pérdidas, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Y respiración de género es también un calor latente. ¿Por qué es un calor latente la respiración? Cambia de estado el fluido que está líquido dentro de la fruta a estado vapor, que por eso se genera ese vaho dentro de las bolsas de conservación. Es un cambio de estado, por eso calor latente, ¿vale? Y no calor sensible. ¿Bien? Vale, necesidades totales entonces dentro de la cámara. La suma de todos los cálculos que hemos hecho anteriormente. Sumo todo lo anterior. Pero ahora hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Dentro de la cámara producto, la cámara en sí, los motores de funcionamiento de la cámara, no están funcionando las 24 horas del día. Normalmente consideremos que funciona unas 16 horas al día, ¿vale? Entre 16 y 18. Entonces nosotros nos vamos a quedar con el 16, que es un buen valor para decir que está funcionando la cámara frigorífica 16, el motor 16 horas al día. Como las neveras de la casa, nosotros no estamos oyendo el motor todo el día, sino que de repente llega partes del día en las que de repente decimos, mira, la nevera está funcionando. Pues es lo mismo, es ese concepto, ¿vale? ¿Bien? Vale. Cuando hayamos hecho todo ese cálculo, ya directamente tendremos cuál es la potencia frigorífica total que tenemos que tener para poder seleccionar un equipo, una cámara frigorífica. ¿Lo han entendido más o menos la teoría? Vamos a verlo. Abran ahora la hoja de Excel que les puse. José Manuel, ¿tú me estás siguiendo desde casa? Jorge, ¿sigues por ahí? Que Jorge, como me parece tachado, creo que se fue. No me extraña. José Manuel dice que es un poquito difícil seguir la clase online. Vamos a hacerlo ahora con la hoja de Excel, para que más o menos lo entiendan. Yo les he puesto dos hojas de Excel, si se fijan abajo. La pizarra no se ve. Ah, perdón, no he puesto compartir. Perfecto, muchas gracias por avisarme. ¿Ya ahora la ves? Perfecto. Bien, en la hoja de Excel les he puesto dos pestañas, ¿vale? Dos hojas de cálculo. En una está la hoja totalmente en blanco, ¿vale? No tiene fórmulas hechas ni nada. Y en la otra ya tienen las fórmulas colocadas, de forma de que solo tengan que meter ustedes los datos que están señalados en azul y ya todos los demás se irán calculando solos. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma, bueno, perdón, en esta de aquí abajo ahora les explicaré qué datos son los que hay que meter. Entonces, primero, siempre cuando hagamos cualquier trabajito de estos de cálculo, y como lo vamos a guardar en nuestro ordenador y saber qué es lo que estamos haciendo, expliquemos qué proyecto estamos definiendo, ¿vale? Entonces, vamos a ser un poquito cuidadosos. Ustedes los proyectos van a poner actividad 1 o actividad 2, unidad 6, cálculo de lo que sea, ¿vale? Dependiendo de las actividades. Peticionario, en este caso, el peticionario está claro. Profesora, asignatura, EQM. No hay más tal. Normalmente se pondría, por ejemplo, peticionario. La empresa Menganito Fulanito. ¿Vale? Se pondrían los datos bien. Y situación. ¿Por qué es importante la situación de la cámara frigorífica? Lo dijimos antes.
Si no, no me sale. Estoy en la segunda pestaña abajo, en vez de hoja de cálculo donde dice cámara, Vale. ahí ya sí te sale. Vale. Situación. ¿Por qué era importante la situación de dónde voy a poner la cámara frigorífica? temperatura exterior. La temperatura y la entalpía exterior. Por esos dos factores me va a hacer falta las condiciones exteriores del aire. ¿Vale? Las condiciones interiores más o menos serán siempre las mismas. Dimensiones de la cámara. Largo, ancho y alto. Para poder calcular cuál es la superficie de todas las paredes, suelo, techo, paredes, y para poder calcular el volumen total de la cámara. ¿Vale? Entonces, vamos a ir haciendo ahora un ejemplo. Proyecto, lo voy a llamar ejemplo. Peticionario, vamos a decir que sea ISBS para ponerlo más corto. Y situación, vamos a decir que lo vamos a poner en A Coruña. Para no hacerlo siempre en Las Palmas y que tengan que buscar un poquito y no se las aprendan de memoria. Dimensiones. Inventemos una cámara. ¿Qué dimensiones le ponemos? Una cámara pequeñita hacemos. Vamos a ponerle de largo, por ejemplo, 6. Uy, perdone. José Manuel, ¿por qué no te deja abrirlo? ¿Qué fallo es el que te dice? Seis, 4 y de alto vamos a ponerle 2. Fallo en el comando del programa. Vuelve a descargarte el Excel y dale a abrir con, porque yo encima lo guardé en la versión 2003 para que casi nadie tuviera problema. Vuelve a descargarlo, selecciona abrir con, y si tienes instalado el LibreOffice, selecciona, o el OpenOffice, selecciona mejor con uno de esos dos, si con el Excel no te dejo abrirlo. Se fijan que yo al poner estos datos, largo 6, ancho 4, alto 2, ya directamente me calculó la superficie de todas las paredes. ¿Vale? Cuando tengamos largo por ancho, por ejemplo, sería este de aquí, largo por ancho, estamos calculando la superficie, suelo y techo, ¿no? En las que intervienen, perdón, largo por ancho era L por B. Esta es la de la suelo y techo. L por A será la cara del lado por el alto y A por B será el alto por el ancho. ¿Vale? Superficie total. Vale. Fíjense que aquí nos ponen como para que nosotros seamos los que lo definamos. Está en azul. Tengo en el OpenOffice. ¿Te sigue dando fallos con el OpenOffice? Porque lo guardé en el 2003, que por eso me parece raro. Perdón, es que estoy con las dos cosas a la vez por si acaso, para que por no se quede atrás. No te sale la opción. Seguro que lo has descargado bien, porque con el OpenOffice yo, de hecho, lo he abierto con el OpenOffice en mi casa. Bueno, con el LibreOffice, entonces he dicho. Manuel, entonces sigue la clase con lo que yo estoy haciendo. Copia la hoja de Excel tú en tu... ¿Cómo se llama esto? Copia tú la hoja de Excel a mano en un papel y así lo vas siguiendo y yo ya en mi casa intento guardártelo en otro sistema y te lo vuelvo a mandar. En otro formato, perdón. Venga. La superficie. La superficie va a depender de qué factores sean los que yo considere que voy a tener pérdida. Normalmente, aquí esto se podría complicar bastante. Si yo tengo dos cámaras frigoríficas, una al lado de otra, la pared que está en común entre las dos cámaras frigoríficas no tiene pérdidas importantes por transmisión de calor a través de las paredes, porque ya las dos cámaras frigoríficas están a una temperatura baja. Entonces, esa pared no la consideraríamos en el cálculo. Pero si yo no les digo nada, supondremos que todo, paredes y techo, influyen en cálculo. Entonces, ¿cuál va a ser la superficie total a tener en cuenta para los cerramientos? ¿Saben utilizar más o menos el Excel? Un poquito, aunque sea, para meter los cálculos. Para hacer un cálculo se empieza con igual. Y ahora, L por B, suelos y techos. ¿Cuántas veces tendré que poner esta superficie?
¿Cuántas veces tengo? Tengo el suelo y tengo el techo. Irá multiplicado por 2. El por se pone con un asterisco, 2. Más. Si no les he dicho nada, la cara lateral L por A, ¿cuántas veces estará? Estará L por A aquí y L por A aquí al fondo, ¿no? 2 veces también. Por 2. Más. Y la cara A por B, que sería la de los laterales, también la tenemos 2 veces si yo no les digo lo contrario. Ya tenemos la superficie total, ¿vale? Y el volumen que lo calculó automáticamente multiplicando estos 3 valores. Largo por ancho por alto. ¿Bien hasta aquí? ¿Fácil de entender? Vale, vamos a meter ahora los datos de temperatura y de humedad. Hemos dicho que estamos en A Coruña. Tendremos que ir entonces al manual, buscar las tablas de cálculo de la localidad. Voy a buscar Coruña. Coruña me dice que tengo una temperatura de 23 y una humedad del 63%, ¿vale? Entonces ponemos 23 grados, humedad 63%. Condiciones interiores. Dime. En esta. Igual C8 por 2 más C9 por 2. ¿Ya lo viste? Vale. C9 por 2. Ah, perdón. C9 por 2 y C10 por 2. O sea, por eso se separa, ¿no? Se separa el suelo de las paredes, por eso no se hace... Claro, porque ya después... tengas combinación de... Exacto, imagínate que puedes tener una combinación de varias cámaras en diferentes plantas, también la puedes tener arriba. Puedes tenerla, 3 cámaras una al lado de la otra. Puedes tener un montón de combinaciones de qué cantidad de cámaras puedes tener. Por eso hay que tener en cuenta todos los factores. Siempre que haya una cámara al lado de otra, no consideraremos prácticamente la pérdida de calor a través de ese cerramiento. No lo consideremos en la superficie total, digamos así. ¿Bien? Vale, las condiciones interiores. Las condiciones interiores van a depender del producto que vayamos a almacenar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, en el que vayamos a almacenar pollo congelado, por poner un ejemplo. Entonces, como yo ya lo acabo de llamar pollo congelado, ejemplo, almacenamiento de pollo congelado. Me tendré que ir otra vez al manual, buscaremos la tabla de los alimentos. Vale, frutas, verduras no son mis casos, lácteos tampoco, ahumados y carnes. He llegado a las carnes, busco las aves y ya me dan las temperaturas y los calores. En un principio, la que me hace falta es la temperatura de congelación, porque estamos hablando de un pollo congelado. Hay de correr, menos 2,8. Y aquí me falta la temperatura de conservación. Menos 2,8 y temperatura de conservación me dice que la conserve a menos 18. ¿Vale? Entonces aquí, interior, menos 2,8, menos 18, perdón, que es la temperatura a la que lo tengo que conservar. Y la humedad relativa del producto era... A ver si lo puedo ver bien. Vale. La última columna. Aves de corral, 80. Bien, hasta aquí, ¿cómo saqué los cálculos, los datos? Estoy intentando conseguir un programa, pero que lo he visto y todavía no me lo han pasado, en el que ustedes le ponen directamente cuál es el producto y les dicen estas temperaturas mucho más cómodo, ¿vale?
Entonces, si puedo, a ver si para la próxima clase ya se los traigo. La entrada del género. Ahora vamos a definir cómo nos llega el género. Me da igual, propongan ustedes un ejemplo. Esto es un ejemplo. ¿Cómo creen que les va a entrar el pollo a ustedes en este almacenamiento? Congelado. Que te va a llegar ya congelado con un camión de productos congelados, ¿no? Vale. Si te va a llegar congelado en un camión, normalmente no te va a llegar tan frío como a ti te interesa por la temperatura de conservación. Vamos a decir, por ejemplo, entonces que llegue a menos 5 grados, ¿vale? La humedad de la entrada de género realmente no me interesa, ¿vale? Por eso yo no la suelo poner porque no nos hace falta para nada. ¿Bien? Vale. Conductividad térmica, lo mismo, me vengo al manual, busco la tabla de las conductividades, las renovaciones. Y ahí hemos dicho que vamos a considerar, si no decimos nada, que tenemos poliestireno expandido con una densidad de 15 a 20, entonces la conductividad es de 0,038. Buena. ¿Ah? Me iba cualitativo. ¿Ah? Ventaja de vivir relativamente cerca, entonces. Sí. Vale. Para calcular el espesor, ¿cómo hemos dicho que teníamos que utilizar la fórmula del cálculo del espesor? Tendremos que hacer esta expresión, ¿vale? La conductividad que acabamos de determinar, yo lo voy a ir poniendo aquí despacito. Ay, el espesor ya me lo calculo solo, ¿vale? Porque yo ya le... El espesor, yo no lo había introducido todavía, ¿verdad? ¿A ustedes les salió el 0,07? Vale, vale, eso, fíjense que no viene ni siquiera con fórmula ni nada, no sé por qué salió. Vamos a dejar calcularlo, ¿vale? Entonces, sería igual, hemos dicho, a la conductividad térmica multiplicada por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Entonces, voy a poner por paréntesis temperatura exterior menos temperatura interior, cierro paréntesis. Y todo eso dividido por la Q, que como estamos hablando que vamos a almacenar pollo congelado, habíamos dicho que la Q para congelación, la teníamos aquí abajo, era de 6. Entonces, todo eso dividido entre 6. Le doy a Enter y ya nos sale cuál es el espesor. Normalmente, aunque aquí en el Excel nos vaya a salir exacto, después vamos a redondearlo porque el espesor real no va a ser ese. Redondeamos al alza y en este caso en vez de 0,259 vamos a poner 0,26. ¿Duda? No, que estaba, o sea, metiendo la fórmula, pero que me dice la hora que pusiste para 0,26. Porque ponía 0,25, 9, no sé qué, no sé cuánto. El espesor real no va a tener tantos decimales, entonces lo aproximamos a uno más real. Espérate, para practicar encima de la fórmula, como ahora la quité. Se me fue. Ahora, mira, ya la puse. G11 por F6 menos F7 dividido entre 6. Y el igual delante. ¿La tienes? Sí, es que no me deja. Lo tengo que meter a mano porque no me deja pinchar, ¿sabes? Que puedes escribir la fórmula pinchando un solo. Sí. No me deja, me borra lo que escribí antes, entonces tengo que hacer la mano. Los ordenadores. Sí, el igual siempre lo tenemos que poner en la fórmula del Excel porque si no, no nos calcula, ¿vale? De lo que te has perdido, solamente he terminado de explicar el manual y hemos empezado con la hoja de Excel a meter datos. Nos estamos inventando un ejemplo, no está en ningún lado, no lo vas a encontrar en los ejercicios, simplemente hemos dicho almacenamiento de pollo congelado,
en la localidad de A Coruña, dimensiones 6 por 4 por 2, y hemos calculado ya la superficie total, que los datos que hay que introducir son los que están en azul. Hemos puesto la temperatura exterior según el manual, de lo que les he puesto en las tablas. La temperatura interior es la temperatura de conservación del pescado congelado, y la entrada de género hemos supuesto que viene en un camión congelado. Vale, simplemente hemos hecho eso, no hemos hecho mucho más. ¿Bien hasta aquí, chicos? Me llama la atención que nadie se ha puesto en el medio. Que lo acabo de fijar ahora al levantar la vista. Están peleados. Sí, ya ves. Tampoco hemos hecho tanto. Pero bueno, sí es cierto que esta clase suele ser la clase de los exámenes. Vale. Bien. Fíjense que el coeficiente de transmisión ya lo hace directamente como la división de esos dos factores. Vale. ¿Bien hasta aquí? Vale. Esta tablita que viene ahora en este Excel es la de hoja resumen, digámoslo así. Es la que nos va a hacer el calor total. Pero ese calor total todavía no lo sabemos porque no hemos metido los datos de dentro. Entonces vamos a ignorar por los momentos la tablita esa, el espacio ese lo vamos a no considerar por los momentos, ¿vale? Bien, sigo. Transmisión de calor a través de los cerramientos. Como en este caso hemos supuesto que la superficie es la misma, que las condiciones de la cámara son las mismas temperaturas a lo largo de todas las paredes, suelos y techos, entonces cogemos la superficie total, la multiplicamos por el coeficiente de conductividad térmica K, recordando un poco la fórmula, por el incremento de temperatura de la temperatura exterior menos la temperatura interior, que ya nos los pone automáticamente, y ya tendríamos el valor, dividido todo por 0,86. Se fijan que ya la hoja de Excel se les ha dado bien preparadita para que no se tenga que volver loco. ¿Bien? Vale, todo lo demás nos aparece 0 porque en este caso no hemos considerado ninguna otra superficie. Imagínense que yo les dijera ahora que hay otra superficie que lo que pasa es que la temperatura a la que hay en el otro lado de la superficie, por ejemplo, de uno de los laterales, fuera, yo qué sé, que fuera una temperatura importante, que fueran 20 grados. En ese caso sí habría que tenerla en cuenta por separado, ¿vale? Entonces aquí en la superficie total solo pondríamos las que están expuestas a la temperatura ambiente y aquí pondríamos la superficie de la temperatura de la cama, de la pared que está expuesta a esa temperatura diferente de la temperatura ambiente y tendríamos que hacer los mismos cálculos, teniendo en cuenta que la temperatura exterior que colocaríamos aquí y la tendríamos que poner a mano sería esa temperatura de 20 grados, por ejemplo, en este caso. ¿Bien hasta aquí? ¿He ido muy rápido? ¿Me han entendido? Es que veo caras de estamos trabados. Sí, yo tengo un cambio aquí. En el Excel. ¿Con qué? Dime. No sé, me di la fórmula esa, ¿no? Me sale un montón de columnas, valor. Ah, no, ignora lo del valor, es porque te ha considerado algún cero. Cuando pusiste el 0,25, el 0,26 aquí, ¿lo pusiste con coma o con punto? Ahí donde antes me la fórmula. Sí, exacto, que después lo he redondeado a 0,26. Al meter la fórmula me sale valor. ¿Te sale valor? ¿Revisa la fórmula? Espérate, un segundito, chicos, voy a mirar a la compañera. ¿A todos los demás les ha salido bien? Un segundito nada más, porque eso sí, ya que estoy en el Excel. Le he conseguido un poquito más antes. Mira, yo metí aquí, ¿no? En el expresor. La fórmula, lo que se acaba no lo pero lo que tenía metido. Y cuando lo metí, ¿cuándo me sale bajo valor? Vale, pero fíjate eso. Es que te está llevando un valor que todavía no hemos metido, por eso ahora está tomado. Que sería el de arriba, que fue 11. Por 23, primero la de arriba, menos la de abajo, cierra paréntesis, y Ahora, entre 6. Entre 6. ¿Enter? Ya está. Tiene que ser que antes le pusiste alguno de los valores y no lo reconoció.
Entonces redondeamos y ponemos 0,26. 0,26 porque siempre lo vamos a dejar en un valor real que de verdad se pueda conseguir. Si de hecho supiéramos ya de antemano cuál es el espesor de la cámara, ponemos ese valor. Bien. ¿Entendieron lo que les decía de las limitaciones a la hora de poner la transmisión a través de los cerramientos? Ya les pondré algún ejemplo para que lo hagan, que les cambie las temperaturas de diferentes ambientes de las caras para que lo tengan que considerar, ¿vale? Y así puedan practicarlo un poco. Calor liberado por las renovaciones de aire. Número de renovaciones de aire, la N. Teníamos que irnos al manual. Perdón. Y buscar la tabla de las renovaciones de aire. En este caso, nuestro volumen es de 48. Busco, ¿cuál me quedo? ¿El de 40 o el de 50? 50, entonces, en este caso, sobre 0 bajo 0. Bajo 0 porque era menos 18, 10 renovaciones. Bien, aquí venía cuando había que acordarse de nuestro programita del Psicotool, ¿vale? Para poder determinar cuánto van a ser las entalpías exteriores e interiores y la densidad del aire exterior. Entonces, recordando y así repasan cómo funciona el Psicotool. Yo que lo tengo aquí en el escritorio. No lo tengo ya, si no hay cosas abiertas. Bien. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el programa? Carlos. Que a ti te lo expliqué la última vez, por eso lo digo. ¿Cómo meto el punto? Por ejemplo, las condiciones exteriores del aire. Sí, pero para introducir un punto, lo derecho, ¿vale? Y aquí ya pongo, en este caso la temperatura, hemos dicho la temperatura exterior. ¿20 cuánto? 20, porque era con uña, ¿verdad? ¿Y la humedad relativa? ¿63 pusimos? Vale. También me hacen falta las condiciones interiores. ¿Qué condiciones interiores le hemos puesto para el pollo? Temperatura de conservación de menos 18 y una humedad del 80%. Le doy a hecho y ya nos aparecen los dos puntos. Fíjense lo que ha pasado aquí, que esto la otra vez no nos pasaba porque los ejercicios se los ponía yo preparados. Edith no. 23,63 menos 18,80. ¿Bien? ¿Cómo se llama qué? Y menos 18,80. Bien, a lo que iba. Ven que se nos ha ido uno de los puntos, al ser temperatura bajo cero, no queda representado en el diagrama psicométrico, ¿no? Ahora mismo. Entonces, para poder verlo, nos vamos a... perdonen, a ver si me acuerdo. Print. Print para imprimir, sí. Entonces no. Vale. En menú, el último de todo donde dice Graph Setup, picamos ahí y se nos abre este cuadro de diálogo. Aquí donde dice temperatura máxima y temperatura mínima, hay que editar es la temperatura mínima. Como nuestra temperatura es de 18, voy a ponerle menos 20. ¿Vale? Una temperatura mayor. Fíjense que no me aparece en ningún sitio lo de guardar ni nada. Si yo cierro directamente no se nos va a mover. Aquí hay una barra de cursor, hay que bajarla, movernos aquí, darle OK. ¿Con intro te sale? En mi casa no me salió, por ejemplo, cuando le hice con el intro. Y ya nos aparece el otro punto representado en nuestro diagrama psicométrico, ¿vale? Para que lo podamos ver. Bien,
¿Cómo veíamos ahora las propiedades, por ejemplo, del punto 1? Me pongo encima, le doy con un clic, me sale 23,63%. Estas son las condiciones exteriores. Me hacía falta la entalpía. ¿Cuál de todos era la entalpía? 51,102. Vale, ojo a las unidades. Aquí están kilojulios, hay que pasarlo a kilocalorías, ¿vale? Lo digo para que lo tengan en cuenta. Cuando puso de menos 20, después cuando puso de... Le dije menú, Sí, es. Graph Setup, y aquí lo que pasa es que después de poner menos 20, bajé la barra de herramientas que estaba aquí y le di al OK. Sí, después habría que picar en el... Ah, en el punto. Piqué en el punto 1 para que me saliera el cuadro con los datos. Bien, del punto 1, que son las condiciones exteriores, dijimos que también me hacía falta el volumen específico para poder determinar la densidad del aire, que es 1 partido por el volumen específico, la inversa del volumen específico, ¿vale? El volumen específico en este caso, 0,8541, ¿vale? Entonces, fíjense aquí en la hoja de Excel, donde dice densidad, ya puedo poner 1 entre, dijimos 0,8541. 8541. 0, ya tengo la densidad. ¿Cómo pasamos de kilojulios a kilocalorías? ¿Por qué valor? 1,4000. Yo veo muchos números grandes. ¿Tienes una fórmula metida ahí? No, este de aquí he puesto 1 dividido por la densidad. Por la densidad, por el volumen específico, para poder tener la densidad. ¿Vale? Ahora les voy a dar, es que lo he hecho a propósito para que ahora lo hagan con el Excel. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio, lo van a hacer ustedes solos, el que está de los ejercicios que les he puesto, y les voy a dar una hoja de papel para que lo apunten todo, para que no tengan que estar solo con el Excel, sino que ustedes ya, les voy a dar esto impreso, ¿vale? Al menos una para que ustedes lo tengan como referencia. ¿Se acuerdan cómo podíamos hacer para poder hacer el cambio de unidades? La forma más fácil, si no se acuerdan cuál es el valor de cambio de unidades, ¿cuál es? La más fácil de todas. Irnos al conversor de unidades que tenemos en la unidad 1, ¿no? Es la forma más fácil de todas, ya que ninguno se acuerda de la equivalencia. Bien, fíjense aquí. ¿Dónde está la energía? Aquí, que lo tenéis más arriba. Vale, yo voy a ponerlo para que vean simplemente cuál es la equivalencia por 0,24. Es que la de pasar de julios a calorías es la más fácil que hay realmente, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que se los quería poner. Ese es un valor que nos podemos aprender de memoria, 0,24. Aquí, entonces, ¿cómo lo voy a poner la entalpía exterior? Pues va a ser la entalpía que teníamos aquí de tabla, 51,2. La voy a aproximar, tampoco aquí hay que ser demasiado estricto. Multiplicada por 0,24. Le damos a Enter y ya tenemos las condiciones exteriores. Me faltan las interiores. Me vengo al Psicotool, busco el punto 2, menos 1880, la entalpía menos 16,17, pues igual menos 16,17 por 0,24. Enter. Ya la tenemos. ¿Bien? ¿Freno? Vale. La entalpía exterior. La saqué de irme al punto 1, cogí la entalpía que era 51,2 y la he multiplicado por 0,24 porque me hacía falta en kilocalorías. La entalpía interior, piqué en el Psicotool donde estaba el punto 2
me salió que el valor de la entalpía era menos 16,17, menos 16,18. Realmente, vamos a ponerlo ya el redondeo bien puesto. Y lo multipliqué por 0,24 para tener el valor en calorías. ¿Bien? Me avisan cuando lo tengan y sigo. José Manuel, ¿desde casa algún problema? ¿O más o menos me está siguiendo con lo de la hoja de Excel? Bien, perfecto. La densidad dijimos que era 1 partido por el volumen específico de las condiciones exteriores. Porque lo que me interesa es la densidad del aire interior. En muchos textos verán que si buscan un poquito de información por ahí por internet, les va a poner siempre 1,2. No se complica mucho la vida porque la densidad, vale, cambia con la altura, cambia con la presión, con la temperatura, pero realmente los cambios están todos en torno a ese valor. ¿Vale? ¿Bien? ¿Puedo seguir? Chicos, ¿puedo seguir? Las chicas me contestan, los chicos siguen atentos al ordenador. Sí, vale. Calor liberado por la iluminación interior. Como hemos puesto una cámara largo, 6x4x2, no demasiado ancha, no demasiado grande, voy a ponerle que solo tenemos una luminaria, ¿vale? Realmente necesitaríamos saber qué tipo de luminaria es la que tenemos. Y según lo que vimos en la teoría, por persona, por luminaria. Decíamos que si estamos en una zona de almacenamiento, la potencia de la luminaria será de 12 vatios. En este caso estoy en una zona de almacenamiento, no es la zona de trabajo, no estoy sacando la mercancía, metiendo la mercancía, sino, hemos dicho, una cámara para almacenar el pescado congelado, nada más. Entonces voy a ponerle una luminaria de 12 vatios. Y no voy a considerar ni que sea incandescente ni que no lo sea, sino una luminaria normal. Tiempo de funcionamiento de la cámara. El mismo tiempo en el que consideremos que las personas van a estar en el interior de la misma. Y antes les decía que si no les decía nada, íbamos a suponer que era 2 horas al día. ¿Vale? Factor de embalaje. Les dije que íbamos a poner 1,15. Ya me sale la potencia directamente. No, perdón, FC. Estoy en la iluminación interior. Aquí no, perdón, esta F no es la del embalaje, que ya decía yo. Fui a tiro hecho. Esta F de aquí es el factor en caso de que sea un fluorescente, ¿vale? En este caso no lo es, pues lo dejamos en 1 nada más, ¿vale? No lo vamos a multiplicar por 1,25. Calor liberado por las personas. Como es una cámara pequeña, voy a poner que solo tengo una persona. La potencia, fíjense aquí, 270, la fórmula ya está puesta, menos 6 por F7, que en este caso F7, ahí hay un fallo al ponerlo de F7, ah, sí, por la temperatura de funcionamiento, está bien. Buenas tardes, ¿pasa usted? Gracias. Vale, por F7, que era la temperatura de funcionamiento. Ya nos sale directamente cuál es la temperatura de las personas. Ahora por el tiempo, hemos dicho 2 horas en este caso. Ya tenemos calculada la potencia total. ¿Bien hasta aquí? Calor liberado por los ventiladores, el volumen y la CD hemos dicho que le íbamos a poner 50. ¿Bien? Vale. Ahora es cuando hay que tener cuidado con qué producto es el que tenemos y qué calores son los que hay que tener en cuenta. Hemos dicho que vamos a almacenar pollo congelado y que el pollo ya nos llegaba congelado en este caso.
¿vale? Que no lo tenemos nosotros que congelar, sino que nos llegaba a una temperatura de menos 5 grados. ¿Tenemos entonces calor antes de la congelación? No, con lo que acabamos de decir, pues yo me va a llegar congelado. Ignoro esta tabla. Calor de congelación. ¿Tengo que congelar yo el pollo? Con lo que acabamos de decir, hemos dicho que nos llega en el camión, entonces no lo voy a congelar yo. Perfecto, ignoro también el 2. Calor de refrigeración después de la congelación. El pollo me llega a menos 5, yo lo tengo que llevar a menos 18. Este sí lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, producto, ave congelada, masa. Es una cámara pequeña la que hemos considerado, ¿vale? Hemos puesto una cámara, las dimensiones eran 6 por 4 por 2. Tenemos 24, dijimos, a ver, metros cuadrados totales. Perdón, volumen 48 metros cúbicos. En 48 metros cúbicos, no sé, vamos a suponer que como hay que dejar pasillos y tal, tenemos una masa de 40 kilos de pollo, podemos almacenar, por poner un ejemplo. Vale, nos hacía falta ahora el calor específico del pollo después de la congelación, es el que iría aquí. Entonces me vengo a las tablas, pollo. El de después de la congelación es la tercera columna. Aves de corral, tercera, 0,42. Ojo las unidades. Casi, ¿a qué se refiere a kilocalorías? No, no han puesto cal, ¿vale? Entonces, en este caso, las unidades estarían perfectas. Entonces, ponemos 0,42. Factor de embalaje, vamos a considerar que el pollo viene en un plástico. 1,15 de factor de embalaje. Temperatura de entrada del producto, hemos dicho que es menos 5. Ya nos calcula directamente la potencia. ¿Hay que considerar el calor de refrigeración si el pollo está congelado? El calor de respiración, para ver el último que nos viene en las tablas, ¿hay que considerarlo si el pollo está congelado? No, hemos dicho que los alimentos congelados no respiran. Pues ya están todos los calores calculados, ya están todas las cargas calculadas. Si nos vamos ahora a la tabla que yo dejé antes, la del principio de todo, donde dice cámara 1, cámara de congelado. No, ahí en el Q3, todo lo que es el calor del bombillo. ¿Sí? Una lámpara, 2. 12. 2. Y 2. 1, porque ponemos 1 o 1,25, ¿vale? Bien, fíjense que aquí ya nos ha dicho calor total de la cámara, 29.000 vatios. Si consideramos que son 16 horas, haciendo la división de uno por otro, me da la potencia frigorífica de la máquina. Pero considerando pérdidas de un 10%, que siempre más o menos es lo que vamos a estimar, nos da que entonces la potencia frigorífica de la máquina es de 2001 vatios. Tendremos que buscar ahora por catálogos una cámara frigorífica que me dé una potencia superior a 2001 vatios. Nunca nos quedaremos por debajo, sino siempre por el valor superior. ¿Bien hasta aquí? ¿Lo han entendido entonces el ejercicio, más o menos? Vale, son las 1:30, más o menos, el reloj de la clase, del ordenador, que eran 10 minutos de adelantado. Vamos entonces a hacer ahora, en la plataforma les he puesto, tienen en la unidad 6 el ejercicio de cámara. Pues vamos a hacer el ejercicio 1. Lo van a hacer ustedes solos y me van preguntando las dudas. Para que lo puedan hacer bien, si quieren apuntar, les he traído la fotocopia de la hoja de Excel para que apunten, para que tomen sus anotaciones y lo tengan todo un poquito más claro, ¿vale? Voy a parar entonces la grabación. Si me deja claro. Vale.